estos conocimientos que hemos bien. ¿Sí? Entonces, voy a ir anotando también la participación, por favor no se olviden eso, yo tomo mucho en cuenta la participación realizada en clases, que también voy aumentando puntos en los trabajos que ya van a ser asignados para el módulo, ¿no? Entonces, por favor, pedirle siempre su participación. Ya, a ver, en ese sentido empezaremos con Aker. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Estamos ¿Cómo estás? atentos a toda la explicación que nos pueda brindar. Perfecto. Aker, ayer hemos hablado sobre la seguridad jurídica que nos dan todas las actuaciones notariales. ¿A qué nos referimos con la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es la norma establecida para que pueda, mediante la ley del notariado y otras normas vigentes, pueda dar credibilidad y no se dé una vulnerabilidad a los derechos establecidos por ley ante el Estado para todas las personas que necesiten tener ese derecho. Excelente, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica la entendemos como una garantía que es reconocida a la persona, ¿no? Por Sí. el Estado. Excelente. En esa misma línea, Aker, ¿qué sería la veracidad o autenticidad en los actos que realiza un notario? La veracidad y autenticidad está dada por una persona acreditada por el Estado como representante, en este caso el notario de fe pública, quien da, valga la redundancia, la veracidad y la credibilidad de un documento que conste con todos los requisitos establecidos por ley. De esa manera es que nosotros podemos acudir, o cualquier persona puede acudir ante un notario en cuanto a un tipo de necesidad que tenga de algún tema en específico. Excelente, Aker, muchísimas gracias. Y Pues, finalmente, doctora, ¿cuál es la diferencia entre acto y hecho jurídico? el acto es como tal, ¿no? Un acto puede ser cualquier tipo de hecho y la situación jurídica la da la norma que establece qué tipo de acto es y si está inserta o no en nuestras leyes. Pero ¿cuál sería la diferencia puntual? Eh, el acto es un hecho y la situación jurídica es la acreditación de ese hecho. Ya, o sea, en realidad el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de las partes que intervienen en un acto para que tenga efectos jurídicos. Y los hechos jurídicos, que nos referimos más a cierto tipo de hechos que pueden ser de la naturaleza, pero que también pueden surtir algún tipo de efecto jurídico, ¿no? Por eso siempre va ligado con efectos jurídicos. Si no, simplemente serían hechos amplios, hechos naturales, ¿no? Pero si es un hecho jurídico, es que siempre va a tener una consecuencia de un efecto jurídico, ¿no? Y los actos siempre va a haber la manifestación de la voluntad de las partes para obligarse a crear, modificar o extinguir algún derecho o una obligación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia puntual. Muy Muchas bien, gracias, doctora. Aker. Excelente. Anoto tu Gracias. participación. Perfecto. A ver, Yanitza, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿No estás, Yanitza? Ya, a ver, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿No Buenas tardes, está, doctora. Paula? Ahora sí, ya, súper, Paula. Voy contigo. En tus propias palabras, ¿cómo podrías definir qué es el derecho notarial? El derecho notarial para mí es la legalidad y la veracidad que se le da a un documento. eh, sí, la legalidad y veracidad que se le da a un documento. Ya, pero eso no sería más bien una función de un notario, una Mm, atribución, una facultad de un notario. Vámonos un poquito, una grada más de lo que tú me has dicho, una grada más. ¿Qué puede ser el derecho notarial entonces, a nivel general?
El derecho notarial. La, la legalidad y la constancia que se le da a un documento. Ya, ya, está bien, Paula. Entonces, no se olviden, cuando hablamos del derecho notarial, vamos a hablar de este conjunto de normas que van a regular justamente todo lo que tiene que ver con las actividades notariales. No solamente nos vamos a enfocar a las facultades que van a ser reconocidas a los notarios, que es uno de los principales sujetos que hemos visto, ¿no? Que participan en estas actividades notariales. Pero también hemos visto que existen otras instancias en las cuales también tienen que ver con estas actividades notariales, ¿no? Cómo se va dividiendo, cómo se va organizando. Entonces, va a regular todo lo que tenga que ver con estas actividades, ¿no? Entonces, es el conjunto de normas, una rama del derecho que va a regular la actividad de los notarios, autenticación de documentos públicos y todo lo que tiene que ver y que sea pertinente con aquello. ¿Ya? A ver, Leonardo, es- su audio, no se preocupe. A ver, mm, Boris, ¿estás ahí, Boris? A ver, Álvaro, Licenciada, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo está, Álvaro? Buenas tardes. Dígame, ¿cuáles son los sujetos del derecho notarial? Los sujetos del derecho notarial, en primer lugar está el notario, después vienen ¿Ya? las partes y finalmente los testigos. Muy bien. ¿Quiénes pueden ser unos sujetos que pueden o no ingresar a algún tipo de trámite? Los sujetos que pueden ingresar a un trámite puede ser por decirle en una deuda, el acreedor y el deudor. ¿Ya? Y también entonces los terceros interesados, ¿no? Alguien que pueda demostrar que tiene un interés legítimo en lo que se está tratando entre dos partes. Como usted menciona, puede ser un acreedor y un deudor, o un sujeto activo y un sujeto pasivo, por así decirlo de manera más general, pero puede haber también terceros interesados que por esa relación jurídica que están entablando estas dos partes, puedan tener también intereses que puedan que tengan que ser reconocidos, ¿no? Y finalmente hemos Perdón, Sí, visto doctora. que también, aquel sí, 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 dígame. Doctora, sí, una pregunta. ¿Dentro de los terceros interesados podría ser Ujú. parte un perito, por ejemplo? No, porque un perito es un auxiliar del sistema judicial, que sería un tercero. No, no sería un tercero interesado, sino sería un tercero Una coadyuvante parte más. en el proceso, ¿no? Para que con su especialidad en algún tema pueda pronunciarse, ¿no? Técnicamente. Ya, doctora, gracias. Ujú. Aquí, Doctorita, aquí. tengo una pregunta, doctorita, va a disculpar. Claro, por favor, adelante. Lo que pasa es que yo a veces tengo dudas, pues, ¿no? Sobre este tema, digamos, que hasta dónde puede llegar la facultad, digamos, de un notario. Supongamos en el caso de hoy en día, ¿no es cierto?, que se ve mucho el tema de los productos chinos y la Ya, falla que viene en los productos. Así que imagínese que una persona compra un vehículo y estos de fábrica, antes de sacarlo a la concesionaria, tienen fallas ya, fallas mecánicas graves de soldaduras, cosa que el cliente compra el vehículo, incluso ya firmó el documento, pero la empresa no se quiere hacer cargo. Ahora, la pregunta es, digamos, ¿el notario puede formar parte, digamos, si el dueño o el afectado consigue, digamos, un experto mecánico para hacer una evaluación con el notario, digamos, anotando todas las fallas para que mediante esa base inicie un proceso de evolución o de resarcimiento o de reparación? Porque las empresas se basan simplemente
en los informes técnicos que ellos mismos hacen y que supuestamente no son fallas que son sujetas, digamos, para devolución o reparación, pero que evidentemente, o sea, no sirve el vehículo, o sea, de la fábrica vienen con fallas. Esa sería mi pregunta, Sí, digamos, que si se puede, el notario puede, digamos, dar fe de eso para que se empiece sobre esa base una, ex, una ex- demanda. sí. Excelente, linda pregunta, muy linda pregunta. Le cuento que a mí me ha pasado una vez, hay una señora que sacó un WMB, ay, no recuerdo bien, pero creo que es el X7, que cuesta un montón de plata, ¿no? Y tenía fallos. Mm, no conectaba la radio ni las puertas, ¿no? Que son, todo está automatizado en el sistema eléctrico. Entonces, la concesionaria que ha vendido el auto 0 kilómetros, como usted dice, no quería reconocer esta situación, porque según ellos habían entregado funcionando bien el vehículo, ¿no? Entonces ahí ha habido problemas porque cada una de las partes alegaba eh, que había un incumplimiento al contrato, ¿no? Un contrato suscrito en el cual una de las partes, en este caso la concesionaria, tenía que entregar el vehículo en perfectas condiciones, ¿no? De todas maneras, ¿cuál era en el caso en concreto que estamos hablando, Lázaro, primero lo que hay que hacer es revisar cuáles son las condiciones, ¿no? Los aspectos técnicos, si se han dado cumplimiento. ¿A qué me refiero? Creo que la señora en este caso ha ido a un taller no autorizado para que puedan hacer una verificación del auto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido igual la concesionaria se ha apoyado como para decir que si no estaba a través de un taller autorizado, ellos no podían asumir ningún tipo de responsabilidad. De todas maneras, a lo que usted me pregunta de los medios de prueba y si el notario puede intervenir, claro que sí, puede intervenir. Hay que recordar que existen diferentes tipos de pruebas establecidos en el Código Procesal Civil, en los cuales está la prueba documental, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir al notario y solicitar, hay un trámite que se llama acta de notoriedad, ¿no? Que usted lleva al notario y le dice, usted que está dotado de la potestad para dar veracidad, dar fe de los hechos, certifique qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces el notario va a agarrar y va a decir, en fecha tantos, a horas tantos, a solicitud de tantos, se ha hecho se verifica que está pasando esto, ¿no? Pone todo lo que está viendo el notario y ese documento puede ser insertado dentro de un proceso ya judicial como una prueba documental, ¿no? Y esta prueba surte todos los efectos porque sí ha sido emitido justamente por una autoridad competente, en este caso, que es el notario de fe pública, ¿no? Entonces, de que sí nos podemos apoyar, totalmente sí. Hay que saber cómo encaminarlo, qué documento sería el pertinente y el idóneo para consignar esos hechos que están pasando en ese momento, ¿no? Antes de instaurar. Podemos ver, no sé, de hacer medidas precautorias, medidas cautelares, antes de ingresar tal vez a algún tipo de proceso y necesitamos demostrar a la autoridad, ¿no? Que ha habido tales situaciones y bueno, pues ya se pedirá y fundamentará conforme corresponda para ya entrar con todo a un proceso, ¿no? Entonces, a su pregunta, sí, el notario en este caso puede, en cumplimiento de sus funciones, justamente realizar generar este tipo de documentos. Gracias, doctora, gracias, gracias. A usted, ¿no? Entonces, ahí están las funciones del notario. Y finalmente, a ver, Inser, ¿cómo está? Buenas ¿Está tardes, ahí? doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, Inser? Buenas tardes. Em, los notarios, ¿a qué órgano del Estado pertenecen? Al órgano judicial. Excelente, al órgano judicial.
¿cuál es la norma que rige el notariado en Bolivia? ¿Se acuerdan? Es la ley del notariado, sí, pero no me acuerdo el número de ley. No, está excelente. La ley del notariado, la 483. ¿Cuál Exacto. es la instancia fiscalizadora de los notarios? Eh, Uy, se ha apagado su micrófono. perdón, Dirnoplu. Excelente. Y finalmente, insert. ¿Por qué es importante o con qué normativa se relaciona la ley del notariado? Mm, se relaciona ¿Con qué otra? se- con con el código, digo, sí, con el código civil. ¿Ya? ¿Con cuál más? em, con la ley de organización judicial. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué más? Con el código de familia, el de derecho de familia. Excelente. ¿Con qué más? em, Tal vez, em, tal vez con el derecho laboral, tal vez. Ah, buena pregunta esa. Ya los notarios están dejando de participar en cuestiones laborales, del ámbito laboral, porque es otra la regulación y consideraciones que se tienen que tener en cuenta, y los notarios están diciendo que ellos no tienen las facultades para poder pronunciarse sobre asuntos laborales, ¿no? Que la instancia sería el ministerio nomás, ¿no? Entonces, poco a poco están dejando los notarios. Son muy pocos notarios que se atreven a certificar algún tipo de situación en el ámbito laboral. ¿No? Pero aquí lo más importante, Inse, no se olvide el Código Procesal Civil, ¿no? Que ahí ya vemos que hay una interrelación entre la ley del notariado, las funciones que van a ser delegadas a los notarios y van a ser delegadas desde el ámbito civil, que justamente por este lineamiento de descongestionar el sistema judicial, entonces está otorgando atribuciones administrativas a los notarios de fe pública, ¿no? Entonces, eso vamos a avanzar el día de hoy, justamente cuáles son los trámites y cuáles son las consideraciones más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los documentos protocolares, extraprotocolares, que van a tener participación directa de los notarios, así como los procesos llamados voluntarios, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. A ver, permítanme si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, Sí, doctorita, se se ve está claramente. viendo. Perfecto, muchas gracias. A ver, permítanme, quiero encontrarlos. Perfecto. Aquí está el chat. Listo. Entonces, vamos a continuar. No tenemos, bueno, en realidad vamos a abarcar todo lo que hemos visto, lo que hemos anunciado, y vamos a ir repasando estos documentos protocolarios y extraprotocolarios que son importantes conocer cuáles son los alcances, ¿no? Hay mucho material, tengo como 90 diapositivas. De todas maneras, va a haber puntos donde voy a pasar rápido para que nos alcance el tiempo. No se preocupen, ya saben, las diapositivas y los documentos base vamos a hacerles llegar en conjunto con la licenciada, con la universidad, para que ustedes puedan ir repasando y también tengan estos documentos como base cuando ya ustedes tengan que ir repasando algunos aspectos importantes, ¿no? También, por favor, háganme recuerdo, les voy a pasar modelos de solicitudes
de memoriales que tienen que ver con los documentos, perdón, los trámites de vía voluntaria que se realizan ante notario, ¿ya? Mm, Entonces vamos a empezar con los documentos protocolares. En cuanto a los documentos protocolares, los encontramos en el artículo 39 de la Ley 483, que es la Ley del Notariado, que dice que son aquellos que el notario elabora, redacta, interviene o autoriza, confiriendo la fe a los actos, hechos y circunstancias que presencia. Serán otorgados siempre con arreglo a lo dispuesto por ley. A esto se refiere que se tienen que cumplir las formalidades que están preestablecidas en la ley, ¿ya? Constituye parte del documento notarial el recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a las voluntades de los interesados. Veíamos que una de las atribuciones justamente de los notarios es asesorar y guiar sobre los documentos notariales que se vayan a emitir. Por eso, entonces, y no puede cobrar extra por aquello, ¿no? Es un servicio notarial que viene en conjunto con todo esto, ¿ya? En los documentos protocolares son originales o matrices, ellos son retenidos, coleccionados y archivados, los que tienen manifestaciones de voluntad, negocios jurídicos, librándose copias que conocemos como testimonios, ¿no? Los documentos protocolares son todos aquellos guardados y conservados en este documento base y matriz que lo vamos a llamar protocolo. Las matrices de las escrituras públicas y algunos tipos de actas notariales son documentos notariales protocolares, ¿no? Lo más conocido que ustedes vean cuando hablen de documentos protocolares, siempre piensen en las escrituras públicas, ¿ya? Su colección cronológica de las matrices debidamente foliadas y autorizadas por el notario que reúnen las condiciones necesarias para revestir esta calidad de documento público o instrumento notarial. Asimismo, se admiten copias de documentos habilitantes que se incorporan como anexos a la matriz notarial. Los documentos protocolares son en realidad escrituras constitutivas, ¿no? Para poder emitir justamente las escrituras públicas se tiene que acompañar toda la documentación pertinente para que el notario pueda adjuntar al protocolo y poder archivarlo, coleccionarlo, resguardarlo bueno, pues eso sea una constancia de la emisión de una escritura, ¿no? Entonces, todas estas formalidades ya son netamente, ya están dentro de la cancha del notario, pero eso es importante saberlo, ¿no? Toda la documentación que nosotros como usuarios interesados tenemos que llevar a notaría, ¿no? Depende también de qué documentos estemos realizando. Los documentos protocolares son escrituras originales, matrices de los actos, hechos y negocios jurídicos compilados y archivados en un protocolo. El protocolo notarial es la compilación ordenada cronológicamente de las matrices a partir de los cuales el notario extiende instrumentos públicos protocolares de acuerdo a la presente ley y su reglamentación. Entonces, ¿cuáles son los protocolos notariales de registros? Las escrituras públicas, los testamentos, las actas protocolares u otros tipos de documento que por su naturaleza necesiten la protocolización, esto también va acorde a lo que sea establecido por ley. Los protestos de letra de cambio, esto es más en el ámbito comercial, y poderes generales, especiales o colectivos, depende de cuál sea, qué facultades se esté otorgando a través de estos instrumentos de mandato. Pueden ser dirigidos en generales, especiales o colectivos. Tengan cuidado en esto porque a veces ponemos un título y las facultades, en vez de corresponder a especiales, corresponden a generales, entonces les van a rechazar, ¿no? Entonces, en generales es con todas las potestades de administración, en realidad en todos los ámbitos que conlleva la generación de ese mandato, especiales solo con algunas facultades, y los colectivos son justamente aquellos que se dan a varias personas para un acto de representación en común, ¿no? Entonces esa es la diferencia, y esto van a encontrar las definiciones para que ustedes lo manejen muy bien en el reglamento de la ley general, perdón, la ley del notariado plurinacional, ¿ya? Las certificaciones de firmas y rúbricas, que lo conocemos como reconocimiento de firmas y rúbricas,
y otros establecidos por ley, ¿no? Cuando vean otros, entonces vamos a, generalmente nos remitimos al Código Civil o Código Procesal Civil o otra norma específica que va a decir emítase por un documento protocolar tal actuación, ¿no? Entonces, ahí sí hay una ley especializada que eh, mm, exige que se cumpla esta formalidad de un documento protocolar, ¿ya? Lo que hablábamos ayer y era la subsanación de errores, ¿no? Dice, los errores materiales, las omisiones, los defectos de forma y los errores de redacción en los documentos notariales solo tendrán que ser subsanados por la notaria o el notario, con el consentimiento de las y los interesados hasta antes de constituirse el instrumento público, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la obligación de revisar que todo esté bien, si hay algún tipo de defecto en la forma o en la redacción, entonces tiene que ser realizado antes de emitirse este documento como en limpio, ¿no? Entonces, este punto es importante. Parágrafo segundo. Al margen del documento subsanado, se asentarán la fecha, datos y la aceptación firmada por las o los interesados y la notario, ¿no? Entonces, esto nos llamamos como la nota marginal, ¿no? Que ahí sí se establece cuál ha sido la omisión, etcétera, ¿no? Entonces, antes de emitirse, esto también puede ir en un protocolo. Las aclaraciones, adiciones, modificaciones o cancelaciones, el instrumento público protocolar podrá ser objeto de aclaración, adición, modificación o cancelación mediante otro instrumento protocolar, debiendo asentarse constancia en tal extremo en el primigenio, ¿no? En el de origen. La reposición de documento protocolar. La reposición por destrucción, pérdida, deterioro o sustracción parcial o total de un instrumento público protocolar procederá previa autorización de la dirección departamental conforme el reglamento, ¿no? Entonces, cuando haya pasado algún tipo de situación en la cual se haya perdido algún instrumento público protocolar, alguna de escrituras públicas, testamentos, actos protocolares, protestos, poderes, certificaciones. Entonces, existe un procedimiento en el cual el notario tiene que informar y demostrar a la dirección departamental qué es lo que ha pasado bueno, pues la dirección departamental va a autorizar que se pueda reponer con copias o que se pueda volver a generar el documento, pero esto con mucho cuidado, ¿no? Porque como hemos hablado el día de ayer, estamos hablando de derechos fundamentales que pertenecen a cada una de las personas y todo esto dentro de un marco de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces tiene que haber este seguimiento, esta fiscalización y autorización como una forma excepcional, ¿no? De todas maneras, si no se pudiera demostrar o no hubiera la autorización, entonces estaríamos hablando de una falta que puede conllevar a un proceso disciplinario, ¿no? Contra el notario, quien tiene la responsabilidad de resguardar y proteger estos documentos y también archivarlos y custodiarlos, ¿no? Entonces, es una falta que ahorita vamos a ver qué tipos de faltas son las graves y las gravísimas que generan justamente este proceso disciplinario, ¿no? Y para aquello no se olviden que también existen fianzas que los notarios dan justamente para reponer los daños económicos y independientemente de la responsabilidad civil y penal que pueda surgir por algún tipo de incumplimiento a sus funciones, ¿no ve? Entonces, lo más conocido y que tenemos que hacer, nos tenemos que detener un poquito, es con las escrituras públicas, ¿no? La escritura pública es el documento matriz notarial incorporada al protocolo, referente a actos y contratos establecidos en la ley, el cual refleja la creación, modificación, extinción de derechos u obligaciones existentes, ¿no? Las escrituras públicas, antes de ser autorizadas, serán leídas íntegramente a los interesados o por medios que garanticen su pleno conocimiento de acuerdo a la reglamentación, ¿no? Entonces aquí se los pongo un ejemplito, no se olviden que actualmente ya hablamos del municipio, tenemos que ver el número correlativo,
tenemos que ver el objeto, que también es el resumen de lo que vamos a encontrar en este testimonio, y también el lugar y la fecha en el que se expide. Ojo aquí, queridos estudiantes, esta fecha puede ser diferente al contenido del testimonio en sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación que ya en la práctica se tiene siempre en cuenta? Es que no se fijen en esta fecha, sino se fijen en el documento en sí, ¿no? En esta fecha. En Santa Cruz, a horas tantos, el día, esta fecha es la que vale para todo, para memoriales, para absolutamente todo que queramos individualizar este documento, siempre tenemos que ver la fecha que está consignada dentro del testimonio, no esta fecha, ¿ya? Que generalmente a veces, o sea, lo ideal es que siempre sean la misma fecha, pero les cuento que también hay diferencia, ¿no? En algunos documentos, cuando revisen, van a ver que esta puede ser expedida de manera posterior a lo que está establecido dentro del testimonio, ¿no? Y también cuando hay un segundo testimonio, aquí va a haber otra fecha. Hay dos fechas que manejan, ¿no? Aquí segundo testimonio y aquí puede haber la fecha que se ha expedido, eh, que puede ser, digamos, es desde el 2023 y un segundo testimonio del 2025, ¿no? Entonces, la fecha que siempre tienen que tomar en cuenta es nuevamente la que está inserta en el documento original, ¿no? Son previsiones que se toman para evitar algún tipo de observaciones posteriores, ¿no? Es sumamente delicado. Acá. ¿Cuáles son las partes? ¿Ya? No es todo esto que se consigna como una introducción notarial, tiene que responder a lo que está establecido por la norma, ¿no? Entonces, la ley 483 establece cuáles son los requisitos que se debe consignar, que el notario debe consignar. Esto nosotros no tenemos nada que hacer, el notario tiene que consignar. Sin embargo, para que evitar algún tipo de nulidad que pueda ser observable, el testimonio por no haber sido emitido conforme norma, entonces nosotros tenemos que saber que se está consignando todo lo que establece la 483, ¿no? En primer lugar, lugar, fecha y hora de extensión del instrumento, ¿no? Lugar, Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, hora a las 38, perdón, 10:38, día y hora y extensión del documento, ¿ve? Nombre del notario, ante mí, abogado, tantos, tantos, notario de número tantos de esta ciudad. Comparecen ya y vamos a ver todos los datos generales de quienes sea el interesado. Ojo que siempre ponen esto adicional, ¿no? Que se extrae del carnet de identidad y también de la información que está consignada en el SEGIP, ¿no? Como les decía, notarios ahora tienen este sistema interrelacionado con el SEGIP y pueden acceder a validar los documentos que se está presentando en el carnet físico del interesado, ¿no? Entonces todo tiene que coincidir. Y también, miren, se ponen los números de manera literal y de manera numeral, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar consignado y tiene que guardar una relación en cuanto a la veracidad de los datos que se están consignando, ¿ya? Documentos, todos los documentos que sean necesarios. Si hubieran más personas, de la misma manera se pone todos los datos pertinentes, y también si fuera una persona jurídica, ¿no ves? Si es una persona jurídica que está siendo autorizada mediante algún tipo de documento, en este caso, por ejemplo, a través de la Asamblea Extraordinaria de Socios, se ha autorizado que esta persona pueda personarse ante notaría para realizar la suscripción de este documento notarial, ¿no? Entonces, esta acta de asamblea tiene que ser acompañada en original y que el notario tiene que consignar como antecedente, ¿no? Y no solamente lo consigna aquí, sino que también transcribe la parte pertinente que generalmente se pone al final de los testimonios, ¿no? Las partes pertinentes de todos los documentos que son base para la emisión del testimonio en sí.
¿Ya? Entonces, aquí se acredita cuál es la autorización. No solo puedes poner ciertos datos, tiene que tener todo un sentido lógico, si no, no podría ser emitido de forma correcta. ¿Ya? La circunstancia de comparecer una persona en representación de otra, la circunstancia, bueno, la circunstancia de que el interesado o interviniente que no le permita firmar el hecho de haberlo realizado mediante huella dactilar, la capacidad, libertad y consentimiento con que se obligan las y los interesados, la indicación de extenderse el instrumento con minuto o sin ella y cualquier otro dato requerido por ley o que sea pertinente, ¿no? Entonces, si hubiera algún tipo de circunstancia especial, entonces también tendrá que consignarse en esta parte introductoria de los testimonios, ¿no? Todo tiene que estar acá, ¿ya? Aquí está el objeto, miren, quien luego de identificar en esta oficina doy fe y dijo que para su inserción en los registros de escrituras a mi cargo, me pasa una minuta de ingreso de nuevos socios, aumento de capital y modificación parcial de la escritura de constitución y hasta las que se transcriben literalmente son del tenor siguiente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el motivo por el cual esta persona se está aproximando a la notaría y también en virtud a qué autorización o documento tiene la facultad de realizarlo, en este caso en representación de otros socios, ¿no? En materia comercial. En el cuerpo en sí, ya vemos que hay una declaración de la voluntad de los interesados contenida en el documento elaborado por notaría o contenido en una minuta, ¿no? Que se insertará de manera literal. Tiene que insertarse sin faltar ni una coma, hasta con errores ortográficos se transcribe. Ya no podemos cambiar nada, porque estamos dando justamente la autenticidad, veracidad en el cual, tal cual nos están trayendo, ¿ya? Si nosotros como notarios veríamos algún tipo de error, ni modo, pues así han traído y es lo que se tiene que transcribir, ¿no? Obviamente, un notario siempre te dice, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, hay un error, cuidado que te observen después, te dice, ¿no? Entonces, tú te das cuenta y dices, uy, ¿no? Entonces, generalmente bueno, tienes que cambiar para evitar gastos notariales que no son nada baratos, ¿no? Entonces, es mejor revisar bueno, tener siempre un notario de confianza, el cual sepas que hace su trabajo de manera minuciosa, porque son muchos datos que son sumamente sensibles y evitar de observaciones que tengas que volver a ir, y tiempo y dinero, lo cual no es bueno, ¿no? Entonces hay que buscar siempre un notario que trabaje de manera íntegra e integral, ¿no? Conforme sus atribuciones. ¿Ya? La incorporación de comprobantes que acrediten la personería representación también se transcribe las partes pertinentes del poder de representación, por ejemplo, o incorporación de documentos que por su disposición legal sean exigibles o pertinentes, ¿no? Puede haber algún tipo de documento que no sea solamente un acta de asambleas, sino que sea, no sé, que se hayan tratado un mismo tema, y ahora estoy hablando en materia comercial, que se haya tratado en un orden del día en 3 actas, ¿no? Entonces, esas 3 actas tienen que ser parte justamente del testimonio que se va a emitir, ¿verdad? Porque todo lleva una relación y bueno, pues es importante aquí. Oscar, dice que está perdiendo la conexión. ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfecto, doctora. Perfecto. Muchas gracias, Inser. ¿Alguien más tiene problemas? Está Gracias, Ana. escuchándose perfecto, doctorita. Excelente. Oscar, imagino que es el tema del internet. Trata tal vez de volver a reiniciar. De mí sale a veces bien, a veces también entrecortado, pero es por la señal, doctorita. Al finalizar le haré preguntas, por favor. Perfecto, Toribia. Muchas gracias.
está empezando a deteriorar la conexión, por favor avísenme para que podamos realizar algo, ¿ya? Para que todo esto sea fluido. Entonces, bueno, pues esto es importante, cuáles son las partes y también, como hay una parte introductoria, también va a haber una parte de conclusión, ¿no ve? En la conclusión, también existe una formalidad en la cual el notario dice, ¿no? Que la fe de haberse leído el instrumento por notaría, tiene que haber una ratificación, modificación o indicaciones que los interesados hagan, también tienen que ser leídos, una transcripción literal de las normas legales, la transcripción de cualquier documento que sea necesario y que se hubiera omitido en el cuerpo de la escritura, las omisiones que a criterio del notario deban subsanarse para obtener la inscripción y que los interesados no hubieran advertido, firma de los interesados, del notario, la indicación de la fecha en que concluye el proceso de firmas del instrumento, ¿no? Entonces aquí se pone todo esto, miren, sin perjuicio de las remisiones del obligado cumplimiento. Doy fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento del documento público se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informado a las partes comparecientes, extendido de conformidad a las disposiciones legales vigentes, leyes afines conexas complementarias y las que se dicten en el futuro. El presente documento goza de fe pública. Hemos dicho que la fe pública es la autenticidad, veracidad que debe ser, con el cual debe ser emitido un documento por autoridad competente, que en este caso sería el, el notario, ¿ya? Entonces, aquí también está dando fe de todo lo que ha realizado en el testimonio y que goza de toda eficacia jurídica. Todos los efectos pueden tener justamente la calidad de documento público porque ha sido emitido por notario, ¿ya? Cuando tengan algún problema de observación por el tema de las fechas, tal vez es algún poder que es muy antiguo, tienen que remitirse a lo que dice la Ley General perdón, estoy con la Ley General del Trabajo, la Ley del Notariado Plurinacional, que establece que un poder solo puede ser revocado a solicitud de las partes, ¿no? Para ello también existe un procedimiento en el cual los notarios verifican si han emitido ese poder y bueno, pues también hacen constar su revocación. Ahora, actualmente nosotros tenemos esta verificación que es muy importante. Hablábamos ayer de la tecnología, los avances tecnológicos que también reconoce la ley 483, que es muy innovadora, si verificamos a través del código QR, podemos ver si un documento sigue en vigencia o está revocado, ¿no? Hay algunas instituciones, por ejemplo, ¿qué les digo? Impuestos nacionales, me ha pasado hace una semana que no nos estaba aceptando un documento porque era emitido, un poder porque era emitido el 2012, ¿no? Entonces nos decían, no, tienen que emitir un nuevo documento, ¿no? Entonces nosotros, ¿bajo qué consideraciones, no? O sea, ¿dónde está la norma que dice que ese documento no tiene eficacia jurídica, ¿no? Si ha sido emitido conforme lo establece la ley y no hay una revocación que haya sido registrada. ¿No? Entonces ahí ya los de impuestos nacionales también dicen, ok, pero necesitamos que nos validen que este documento sigue en vigencia. Entonces lo único que hay que hacer en ese caso es hacer una fotocopia legalizada en el cual ahí el notario verifica que justamente esté en vigencia, que haya sido emitido por su notaría a cargo y te van a poner un sello y te van a poner la legalización que consta, o sea, ya te van a decir, hay una carátula y 5 hojas y aquí te va a firmar el notario. En la fotocopia, en cada hoja te van a poner un sello de notaría, ¿no? Entonces ahí ya tú vas a tener la fecha en la cual tú estás haciendo la gestión ante notaría, ¿ya? Una recomendación, nunca lleven fotocopias a color, ellos siempre te van a pedir fotocopia blanco y negro, ¿ya? No, nunca color, porque se puede confundir como un original y bueno, nunca te aceptan los notarios, ¿ya? Hasta ahí, ¿cómo estamos?
¿Todo bien? Todo claro, Muy bien. doctora. Excelente. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Ana. Entonces, para revisar justamente cuáles son otras escrituras públicas, también nos remitimos al artículo 59 y que pueden también ser escrituras públicas, el nombramiento del tutor o curador de una persona mayor de edad, adopción de una persona mayor de edad, autorización del matrimonio de persona menor de edad otorgada por quienes ejercen la autoridad de los padres, aceptación expresa de renuncia de herencia y otros que están establecidos por ley. ¿Ya? Para cada uno de estos trámites se tendrá que también, inevitablemente nos tenemos que remitir a la norma específica, que en este caso podemos hablar del Código Civil, Código Procesal Civil, Código de las Familias, etcétera, ¿no? O también otros que estén expresamente establecidos por norma específica, que puede ser Código de Comercio, eh, y no se me ocurre otras, ¿no? Tal vez en ámbito agrario puede ser, bueno, pues establezca eh, que sea emitido a través de una escritura pública, ¿no? Ya son muy específicos. Tengo entendido, ¿no? Que cuando es en zona urbana es de una forma, o si es zona rural, bueno, pues ya tendrá que ser a través del INRA y los requisitos que también establece el INRA. Pero nosotros como abogados tenemos que ir buscando, viendo los requisitos y no requisitos antiguos, ¿no? Sacan muchos nuevos requisitos con nuevas consideraciones que, bueno, pues tendremos que revisar con calma y ir viendo si corresponde o no corresponde, ¿no? Pero aquí ya tenemos toda la base sobre la cual se tiene que cumplir esos requisitos, ¿ya? Una de las cosas más importantes es justamente este tema de la aceptación expresa o renuncia de herencia. ¿No? Que es muy común en nuestro ámbito, en nuestro ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, de manera resumida, porque aquí me he extendido un poquito en las diapositivas, que les pido por favor que ustedes las vayan revisando con calmita, porque aparte, o sea, nos ayuda a recordar y también entender un poquito más a profundidad justamente o sea, lo que deslinda el órgano judicial a lo que es la notaría, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de trámite en específico, ya se hace en notaría, ¿no? Cuando no sea contencioso, ojo con esto, cuando es contencioso, cuando hay dos partes que alegan mejor derecho, bueno, pues ya tendrá que resolverse a través de las consideraciones del juez, ¿no? En vía ordinaria, ¿no? Tendrá que probarse el mejor derecho o tal vez la vulneración de algún derecho de alguna de las partes, ¿no? Entonces, de todas maneras, para entrar un poquito a matar a dos pájaros en un tiro, vamos a hablar qué es la aceptación de la herencia. Decimos que la aceptación de la herencia, nadie tiene la obligación de aceptar, ¿no ves? Tú puedes renunciar o puedes aceptar la herencia. Hay dos formas de aceptar la herencia, puede ser de forma pura y simple o puede ser a través de beneficio de inventario, ¿ya? Cuando es pura y simple, puedes aceptar hasta los 10 años o dentro de los 10 años, perdón, pasados los 10 años ya pues prescribe tu plazo de aceptar, ¿no? Salvo que no exista ningún tipo de oposición por parte de otra persona interesada. Es bien interesante en materia sucesoria. Ahora, cuando hablamos ya en la materia que nos es pertinente, nos vamos a remitir al artículo 450 y al artículo 455 del Código Procesal Civil, ¿no? Que habla justamente de cuál es el trámite que se tiene que seguir para realizarse este tipo de aceptación. Aquí se los dejo cuáles son las características que tienen que tener en cuenta, cuándo es anulable, cuando se identifica algún tipo de vicio, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la materia de sucesiones. Cuando hablamos de pura y simple, es que hablamos de activos y pasivos, ¿no ve? No hay forma de diferenciar. Tú aceptas tal cual viene el bien, ¿no ve? Entonces tú aceptas con eso.
Y con beneficio de inventarios que tú puedes evaluar previamente si tiene más cargas que archivos lo que tú estás aceptando. Esto, el beneficio de inventario, tiene solo 6 meses para realizarlo. En cambio, bueno, pues si te pasas de los 10 años, ya solo vas a poder aceptar de manera pura y simple, ¿no? O también tienes este derecho de renuncia. Entonces aquí se los voy a dejar todo lo que es correspondiente a la aceptación, la normativa, las clases de aceptación, depende de la manifestación también de los actos que comportan una aceptación tácita o también puede reconocerse una aceptación, ¿no? Cuando hablamos de expresa, entonces puedes recurrir ante dos vías, una vía judicial que no está cerrada, porque puede haber algún tipo de contingencia, puede ser, claro, una contingencia, o también puede ser a través de una vía voluntaria. ¿No? A ver, aquí le voy a poner una estrellita, porque justamente cuando no hay contención, entonces puedes tú realizarlo a través de vía notarial, ¿verdad? Y bueno, pues esta cita cuando hay una voluntad y hay un comportamiento que implica que tú estás aceptando la herencia. No. La ley del notariado, entonces habla en su artículo 92 y en su decreto reglamentario, en el artículo 109, y también concordante con el Código Procesal, el artículo 455 y el Código Civil, el 1025 y el 1029, todo habla sobre la aceptación Colina, ¿tú de lo la has herencia, sacado? ¿no? ¿Oblitas? Aló, doctora, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bien suavito, pero lo escucho. Doctora, mil disculpas. ¿Qué sucede con los ¿No? testimonios que son, digamos, de, póngale de 1995 y está errado el nombre o está escrito mal el nombre? Póngale Enrique con dos R, siendo que Enrique es con una sola R. Y la falla Ujú. nos hemos dado cuenta recién. Ya. ¿Y usted ¿Cómo quiere corregir ese documento? quiero corregir? Uy, ¿no le he escuchado lo último? Sí, sí, quiero corregir ese documento, pero las Mm, personas que han escrito ese documento han fallecido. buena ¿Me pregunta. escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo ¿Qué tipo de... podemos, póngale un Sí, documento de ¿qué compra-venta? tipo de documento es? Digamos que es un documento de compra-venta donde el comprador y el vendedor han fallecido y los hijos solo tienen la minuta con reconocimiento de firma. Mm, ¿y qué se quiere alegar con eso? ¿En la inscripción Van a en ser derechos reales? claro, claro, porque o sea, dice la minuta no está de acuerdo con el testimonio que han presentado, ya que, por ejemplo, en el conocimiento de firmas está Enrique con una sola R y en el testimonio está Enrique con dos Rs. Y lo que piden es una minuta aclaratoria, puesto que la minuta Exacto. aclaratoria no se puede elaborar, porque la minuta Ajá. aclaratoria han fallecido los dos. Y los herederos recién se van a hacer declarar herederos, pero todavía no son herederos del inmueble mientras no registren la minuta. Claro, o sea, en realidad quienes tomarían el lugar y la representación de las personas fallecidas serían los herederos y tendrían que demostrar esta calidad de herederos a través de la declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, poder realizar estas minutas de aclaración donde se consigne o se pueda corregir el error y con aquello ya poder proceder a la corrección o a la inscripción o según lo que corresponda, ¿no? Pero sí, hay formas de poder subsanar esas situaciones, ¿no? Pero hay que ver todos los documentos que se puedan conseguir para evitar observaciones por las instituciones que en primera instancia tendría que ser notaría, etcétera, ¿no? Y si no se tiene un documento ah, idóneo, ya pues es un proceso ordinario, ¿no? Sí, bueno, si hay algún tipo de, em,
contingencia entre las partes, entonces ya se va complicando un poco la situación, ¿no? Pero sí, ambas partes, vendedor y comprador, están de acuerdo, tal vez pueden hacer una minuta de aclaración en la cual sí dan su visto bueno, ¿no? Tendríamos que analizar un poquito los documentos. Sí, sí, hay muchos casos así, ¿no? Documentos muy antiguos que son, no cumplían con las formalidades que ahora se exigen, ¿no? Entonces, hay que analizarlos, ¿no? A ver, Leonardo me dice, ¿el poder se protocoliza ante un notario tienen plazo o se presumen que son sin plazo? Se presumen que son sin plazo, ¿no? Eh, hasta que haya una revocación expresa, un producto de la manifestación de la parte que ha otorgado el poder, ¿no? Entonces, mientras tanto, sigue vigente. Súper. Muy bien, entonces hay que revisar estos artículos que se los dejo acá y también hay que presentar toda la prueba que el notario te va a ir pidiendo, ¿no? Que puede ser un certificado de defunción, un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, un certificado de descendencia u otros que puedan demostrar el fallecimiento o también demostrar el parentesco con la persona, ¿no? A tu pregunta, Oblitas, entonces también hay que generar esta prueba y darle la forma legal para que puedas tú realizar todo tipo de gestiones posteriores y que no sean observables, ¿no? Pero sí te puedes apoyar en notaría para que pueda regularizarse esto, ¿no? Entonces ahí les pongo también qué dice el Código Procesal Civil, que habla sobre la aceptación de herencia. El trámite se va a realizar a través de una petición por escrito ante el notario, se verifica todos los documentos que se están presentando, que pueden tener muchas particularidades, a veces no es ABC, ¿no? Entonces ahí se tendrá que ir subsanando las observaciones que puedan ser encontradas. El acta de inicio de trámite y comunicarla a la dirección departamental del notario. Hay una autorización de la escritura pública y siempre el notario va a salvar los derechos de terceros, que eso tiene que ser consignado de manera expresa, ¿no? En el mismo documento donde se realice, por ejemplo, la renuncia o la aceptación, siempre se pone esta salvedad porque no constituye como una sentencia, ¿no ves? Sino que siempre se van a salvaguardar los derechos que puedan ser mejores a la persona que está interviniendo en esta gestión, ¿no ves? Entonces ahí el notario va a poner esta leyenda. De la renuncia, igual se sigue un trámite que se puede hacer vía notarial. Los efectos tanto de la aceptación y de la renuncia se retrotraen al momento que se abrió la sucesión, muerte del de cuyos, y a quien renuncia se le considera no haber sido nunca heredero, y a quien acepta se le tiene definitivamente por heredero adquiriente a la herencia en los términos de la sí, ¿no? Entonces aquí todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta, porque no solamente nos podemos enfocar en lo que hace notaría, ¿no? Siempre viene en relación con Código Civil, Proceso Civil, y hay que ir revisando toda esta norma que siga el lineamiento para cumplir con los requisitos establecidos por ley, ¿ya? De la misma forma, tenemos los testamentos, ¿no? A ver, Toribia, ¿quería decir algo? Toribia, ¿está tu micrófono abierto? Perfecto. ¿No? Entonces aquí igual el tema de los testamentos es un mundo, queridos estudiantes. Hay muchas consideraciones, muchos requisitos formales que se tienen que tener en cuenta para la emisión de los testamentos, ¿no? El testamento es el registro de testamento, ya sea abierto, sea cerrado, se otorgará en escritura pública.
asignándole un número correlativo del protocolo notarial y será realizado en forma directa por la notario o el notario para garantizar la reserva que la ley establece para estos actos jurídicos. El notario observará para el registro de testamentos abiertos y cerrados todas las formalidades establecidas por ley. ¿Ya? Entonces, se prohíbe al notario informar, manifestar el contenido o existencia de los testamentos mientras esté con vida la persona testadora. El informe o manifestación se efectuará a la sola presentación de certificado de defunción a los herederos o personas que demuestren algún tipo de interés legítimo. Se prohíbe al notario expedir a terceras personas el acta de testamento, testimonio o información mientras la persona testadora se encuentre con vida, ¿no? Estas son consideraciones muy generales que se tienen que tener en cuenta. Entonces, aquí también se los estoy dejando diapositivas que hablan sobre el testamento, que es lo que tienen que tener en cuenta. No se olviden que se tiene que respetar lo que establece la ley sobre los límites de disposición que tiene el testador, ¿verdad? El 80% es siempre dirigido para los herederos forzosos y siempre hay un porcentaje que es el 20% que es de libre disposición. Es decir, yo puedo dejar, no sé, mis libros a la universidad, puedo dejar a mi mejor amiga, puedo dejar a, no sé, a alguna persona que yo quiera que sea externa a una relación de parentesco, ya sea de consanguinidad o afinidad, ¿no? Entonces, este 20% siempre responde a estos criterios, pero lo demás tiene que cumplirse conforme los porcentajes establecidos en el libro quinto del Código Civil que habla sobre el derecho sucesorio. Entonces aquí se los dejo, cuáles son las consideraciones más importantes, qué es el testamento, de dónde proviene, cuáles son los periodos que se tienen que seguir para generar justamente un testamento conforme lo que dice la norma. ¿Y qué más? A ver, la asociación, muy bien donde ustedes pueden encontrar los requisitos establecidos por ley, cómo se puede emitir los testamentos, ¿verdad? Aquí ustedes lo van a poder encontrar de manera puntual, ¿no? Tan, tan, tan. Miren, aquí están requisitos específicos, ¿no? Toda persona, salvo que si está desheredada, hay dos formas de desheredar, que sea declarado indigno o, o haya sido desheredado, ¿no? Entonces, estas personas ya adquieren esta capacidad de incapaz, adquieren esta calidad de incapaces, ¿no? A ver, requisitos: estar concebida a tiempo de la muerte del testador, la persona física, no ser declarados desheredados o indignos por declaración judicial, no son capaces para recibir por testamento el notario y los testigos del testamento, ni la persona ruego que lo escribe y actúa como intérprete, ni el cónyuge, ni los descendientes y hermanos de los mismos, ¿no? Entonces son consideraciones 100% del derecho sucesorio. Aquí sí, y eso es lo que les decía, si tú incumples alguno de los requisitos, ese testamento no tiene validez, ¿no? Pero sí se respeta, por ejemplo, en el testamento yo me equivoco en los porcentajes y doy más porcentaje del que corresponde. ¿Qué hace la ley? Lo disminuye al porcentaje legal, ¿no ve? Pero sí se va manteniendo la voluntad del testador, pero hay algunas cosas que no se puede hacer eso y eso automáticamente es nulo, ¿no? Entonces, aquí también les pongo eh, cuáles son los motivos, los errores que llevan a una nulidad, ¿no? Cuáles son las clases de testamentos que pueden haber. Eh, sí, y bueno, pues aquí se los dejo, ¿ya? Aquí, y esto quería hablarles, ¿no? Justamente dentro de los sujetos que son parte de las actividades notariales están los testigos, ¿no? Y el mejor ejemplo es justamente cuando hay una misión de
de un testamento, ¿no? Entonces aquí está la permanencia de los testigos y que tienen que asistir a este acto de apertura o entrega del testamento. ¿Mm? Aquí están los testamentos solemnes, etc. Se los dejo para que lo revisen con calma. ¿Ya? En los documentos de representación, ya dejando atrás este tema de los testamentos, vamos a encontrar entonces cómo se puede representar a una persona, lo que llama el Código Civil, cuando es una representación por mandato, ¿no? Entonces puede ser un poder especial, general, colectivo, puede haber una sustitución de poder, puede haber una revocatoria de poder o otros previstos expresamente por la ley, ¿no? Por ejemplo, los poderes con mandatos judiciales. Entonces, a ver, Oblitas nos dice, ¿qué sucede cuando la firma del notario en el protocolo, perdón, falta la firma del notario en el protocolo del notario o los testigos? Se va a tener que hacer la corrección de ese documento que está mal emitido por el notario y es culpa del notario, ¿no? Entonces se tiene que ir al notario y decir que haga la nota marginal correspondiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los documentos que sea evidente la omisión por parte del notario, el notario tiene la obligación de corregir. Si no los corrigen, ustedes pueden irse a quejar al DIRNOC, ¿no? Ahora, cuando en el documento en sí hay un error de forma, porque ustedes no lo han emitido de manera correcta, no se haya subsanado, no se haya observado, entonces el notario no puede hacer nada porque está dando fe, justamente le está dando la veracidad y autenticidad del documento, entonces no puede cambiar nada. Entonces se va a tener que generar un nuevo documento, ¿no? Y eso es grave porque si ustedes están trabajando, por ejemplo, con personas que es su último día en Bolivia y ya se están yendo al exterior, ¿no? Entonces, pucha, si se equivocan o hay algo, ni modo, vamos a tener que, no sé, hacer toda una vuelta de apostilla, certificación del exterior. No, es un mundo, ¿no? Entonces, ahí se complica la situación. Pero esas serían las recomendaciones de tener mucho cuidado cuáles son las facultades que se están estableciendo, que se están otorgando, de quién a quién, y que, bueno, pues a veces en el tema de los poderes, ya en la práctica, hay muchas instituciones que observan que no hayan facultades expresas, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Cuando no haya facultades expresas, a veces son tan cerrados, increíblemente cerrados, que te dicen no. Hasta que no diga a personarse, por ejemplo, al registro de comercio, no te vamos a aceptar, ¿no? O nosotros hemos tenido un problema con un poder de una persona que tenía que decir apersonarse a presentar finiquito en la jefatura del Ministerio de Trabajo Regional, la jefatura regional de Cochabamba, así de expreso quería, ¿no? Entonces ahí ya te puedes pelear un poco, ¿no? Y esto es lo que les quería mostrar respecto a las facultades. Anótense esto, sáquense fotitos si gustan, revísenlo después en las diapositivas, pero esta sentencia constitucional es clave. Nosotros hemos hecho retroceder a los jueces invocándoles esta sentencia constitucional que dice que en esencia, ¿qué es lo que dice? Que cuando los apoderados tienen facultades para actuar en todo lo relacionado en la presente demanda, sin que bajo ningún escenario se pueda argumentar algún tipo de falta de personería en específico, no siendo necesario la emisión de un nuevo testimonio de poder para cada acto individual conforme el auto supremo tantos anteriormente mencionado, ¿no? Entonces aquí nos respaldamos y decimos que no tiene que ser tan específico si todo el contexto de las facultades que se está entregando a una persona, pues la lógica y la interpretación llevan a considerar de que las actuaciones van en relación y que también son entonces legítimas y que tienen que surtir los efectos, ¿no? Entonces, con esto, pues hemos logrado que nos acepten demandas o que nos acepten algún tipo de actuación, ¿no? Entonces, anótense. No se olviden que todas las sentencias constitucionales
son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional es parte del órgano judicial, pero no está dentro, gusta de una autonomía y una independencia, tienen sus propios magistrados, sus propias salas, y bueno, pues todo lo que se emita es de cumplimiento obligatorio para los jueces y tribunales del órgano judicial, ¿no? Entonces, encontrar una sentencia constitucional adecuada tienen que hacer la revisión en la jurisprudencia, ¿no? Revisen videos. Hay muchos videos tutoriales que justamente indican cuáles son las consideraciones de las sentencias constitucionales, si son eh, hay varios tipos de sentencias constitucionales, ¿no? Si son reafirmadoras, si establecen algún nuevo lineamiento, etcétera. Hay que ver cuál ha sido el árbol jurisprudencial que se ha generado hasta el momento, ¿no? Entonces, para poder invocar en un caso similar, y como les digo, o sea, con una sentencia constitucional bien invocada, uy, perfecto para una fundamentación jurídica. ¿Ya? A ver, Lázaro dice. Por favor, ¿de qué manera se puede resolver cuando el notario alega que necesariamente se tiene que renovar el documento, cuando en realidad solo aplica si se aclara el mismo, esta resolución está relacionada, esta sentencia? Uy, no le estoy entendiendo, Lázaro. Sí, doctorita, lo que pasa es que quería saber si la que nos está presentando, esta sentencia constitucional 2237, quebrado 2012, está relacionada con mi pregunta. Eso quería saber. Ah, ya. Que con el notario que tiene que renovar. No, porque en este caso, por ejemplo, en esta sentencia constitucional, estamos hablando de las facultades que van a estar inmersas dentro del poder, ¿no? En cambio, en su pregunta me dice que renovar el documento, eh, cuando el notario alega necesariamente se tiene que renovar. No entiendo si la renovación del documento es por algún error que contenga el documento en sí. Sí, lo que pasa, doctorita, es que cuando a veces le dan poderes, ¿no ves? Y ellos Ajá. dicen que sí o sí hay que renovarlos, ¿no es cierto? A eso. Ah, ya. Sí, o sea, los notarios, lo que pasa es que los notarios tienen que tener esta instructiva de poder que se acompaña, ¿no ve? Entonces, si nosotros quisiéramos aumentar tal vez alguna facultad, ellos no pueden abrir el documento e insertarlo sin tener algún documento de respaldo, ¿no? Peor aún cuando ya se ha emitido el instrumento notarial. Entonces, por eso los notarios dicen, bueno, si te has olvidado, lo recomendable es que revoques ese poder y puedas emitir uno como en limpio y que te sirva para todo lo que necesitas, ¿no? Que en realidad tiene sentido, ¿no? Ellos no pueden tampoco eh, atribuirse tanta responsabilidad, porque no se olviden que el DIRNOPLU está sobre ellos y también les va a ir fiscalizando y les va a decir, ¿por qué has hecho esto? Por qué hay, no sé, estos cambios? Hay cambios que no se pueden hacer a través de notas marginales, ¿no? Las notas marginales tienen que ser sumamente puntuales, errores muy puntuales, ¿no? Pero ya que estemos hablando de facultades expresas, que se hayan aumentado, etcétera, es realmente muy observable para ellos, ¿no? Entonces, en este caso, en lo que usted me pregunta, Lázaro, sí tendría que emitirse un nuevo documento notarial, ¿no? Pero ahora, si dentro de un proceso judicial están observando em, las facultades, puede invocar esta normativa o en alguna otra institución que les están observando. Entonces, usted hace la fundamentación correspondiente y puede apoyarse en esta sentencia constitucional dentro de un entendimiento lógico, ¿no? Muy bien, A doctorita, ver, gracias. Gracias. Excelente. gracias a usted. Leonardo dice un tema de herencia. A ver, existe una simulación de venta con una intención de despojar el derecho de otros hijos.
¿Cómo atacaría el recurso de nulidad del contrato? Ah, lindo, lindo. Pruebas, estimado Leonardo. Eh, Hay que ver, ¿no? O sea, si hay una simulación en la venta, hay muchos de estos temas donde generalmente se hacen inscripciones en derechos reales a través de documentos de venta y no se considera, por ejemplo, a todos los herederos, ¿no? Que hacen figurar que solo hay dos herederos cuando hay cinco, ¿no? O cuando, no sé, se ponen de acuerdo entre padres e hijos o entre hermanos y tratan de quitar este derecho que corresponde a los demás herederos. En Bolivia, por ejemplo, o sea, no importa que tú te hayas quedado con tu padre o con tu madre, que tú hayas sido el único que lo hayas cuidado versus a todos tus hermanos, el momento que muera la persona, todos, absolutamente todos, tienen que ser llamados a la sucesión hereditaria en los porcentajes que les corresponden. Nadie puede tener mayor porcentaje versus al otro hijo, ¿no? Porque en materia sucesoria hablamos de una igualdad de todos los herederos, ¿no? Pero esta igualdad es relativa, ¿no? Por ejemplo, si hay un cónyuge, les decía el día de ayer, por ejemplo, el cónyuge recibe el 50% y aparte del 50% entra a la sucesión hereditaria como un hijo más, ¿no ve? Entonces, ahí se tendrá que dividir cuántos hijos tienen, añadiendo al cónyuge, y el cónyuge recibe esa parte porción más el 50%, ¿no? Entonces, ahí se entiende que el cónyuge es la persona que también está muy cercana a la persona que ha fallecido y bueno, pues los hijos se tienen que respetar estos porcentajes. Entonces, cuando hay este tipo de transferencias, etcétera, hay reglas específicas que hablan de aquello que buscan la nulidad. Todo esto se tiene que hacer a través de un proceso ordinario y lo más importante en los procesos ordinarios son las pruebas, todas las pruebas que usted pueda conseguir, empezando con la declaratoria de herederos, ¿no? Por eso es muy importante que se puedan regularizar estos documentos de aceptación o renuncia de la herencia, ¿no? Porque a partir de eso también ya empiezan a surtir los efectos jurídicos, ¿no? Entonces, lamentablemente en este tipo de procesos, Leonardo, son sumamente largos, ¿no? Yo le puedo decir, he visto un proceso de una familia que tenía, ¿cuántos bienes? Como 15 bienes tenía el señor y de pronto ha aparecido la esposa y la esposa ha adoptado una hija y la ha inscrito después a la hija, pero falsificando documentos de reconocimiento de la persona que ha fallecido y están más de 20 años en estos procesos de herencia y peleas y terrible, ¿no? Por una falsificación, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de los procesos penales que se puedan estar llevando a cabo, también están haciendo procesos de nulidad justamente para revertir todas estas transferencias que se han realizado en virtud de esta calidad de heredero y que puedan repartirse conforme lo que corresponda y a los herederos que son los legítimos, ¿no? Sí, Leonardo, se tiene que cumplir ciertos presupuestos. Sí. Si puedes verlo, hay sentencias constitucionales sumamente amplias en esta materia, ¿no? Que entra justamente en materia familiar, Código de las familias, perdón, por los grados por los grados de parentesco, por esa parte, y el Código Civil que habla sobre las reglas de sucesión, los porcentajes, etcétera, ¿no? Todo eso se ve y se arma una estrategia justamente para llegar a un buen puerto, ¿no? Pero siempre, 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 antes de iniciar antes de iniciar cualquier proceso, tienen que ver qué es lo que, si realmente ustedes tienen toda la documentación y las pruebas o pueden generar pruebas. Ahí se verifica si realmente vale la pena meterse un problemón o no vale la pena, ¿no? Entonces ahí está también las consideraciones y análisis estratégicos que tienen que ser realizados por nosotros. No es muy simple porque tenemos que tener en cuenta que eh, conlleva mucho dinero y tiempo y desgaste
para las partes, más que para los abogados, para las partes que no están acostumbradas a un ámbito de litigio, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que nosotros mapearlo y también explicarlo a nuestros clientes, ¿no? Pero tengan en cuenta en cuanto a los poderes que esta sentencia constitucional realmente ayuda mucho. De verdad, en la práctica yo les digo que es otra cosa. Ya no tenemos mucho tiempo aquí, entonces vamos a hablar de los protestos, que son los títulos valores. Esto ya es netamente las condiciones que se van a establecer en el Código de Comercio. Condiciones me refiero a las formalidades que se tienen que seguir para justamente ejecutar esta letra de cambio, ¿no ve? Depende de qué tipo de letra estemos hablando, si es pagadera a la vista, si cuánto es el plazo, si ha sido girada en días o en meses, etcétera, ¿no? Se tiene que ver que el protesto o la letra de cambio contenga con todos los requisitos que se establece la firma, sí, bueno, me podría extender un poquito más en esto, pero ya es materia comercial, ¿no? Pero cuál es el objeto, el objetivo de protestar una letra de cambio, por ejemplo, a través de notaría? Es justamente establecer fehacientemente que una letra fue presentada en tiempo oportuno y que el obligado de, dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla, salvo que exista alguna disposición legal expresa o que ningún otro acto pueda suplir este protesto, ¿no? Entonces, una vez que se proteste la letra a través de esta acta notarial que se los pongo aquí como ejemplo, es un documento que va a tener la calidad de un documento ejecutivo y que se puede proceder a su cobro a través de vía judicial, ¿no ven? En todo el procedimiento ejecutivo, que por naturaleza también es más corto, ¿no? Que un ordinario, etcétera. Entonces ya tienes un título ejecutivo que puedes hacer valer en virtud a los derechos que te corresponden. Aquí se los dejo un pequeño resumen de cómo es esta acta de protesto, según también lo que establece la ley de notariado, ¿ya? El reconocimiento de firmas, perfecto, ya lo conocemos. Aquí se va a llenar todos los datos pertinentes, quienes se han apersonado ante notaría, se firma y se consigna también la huella dactilar y si ha habido algún testigo que también intervenga en este acto, ¿no? Son documentos privados que tienen certificación de firmas, que surten todos los efectos legales y también pueden ser utilizados como títulos ejecutivos. No se olviden que hay una lista que establece en el Código Procesal Civil justamente cuáles son los títulos que tú puedes invocar para poder ejecutar algún tipo de obligación, ¿ya? Aquí también se los voy a dejar unos videitos para que ustedes lo vean y lo revisen con calma, ¿ya? Entonces, esos serían los documentos protocolares. Ahora vamos a ver eh, los documentos extra protocolares, ¿no? ¿Cuáles son? Son las actas notariales, las certificaciones, las intervenciones en sorteos y concursos y otros determinados por ley. Sus características y procedimientos estarán regulados por reglamento. La intervención del notario en instrumento público extraprotocolar da fe de la realización del acto, hecho o circunstancia, de la identidad de las personas u objetos, de la suscripción y fecha del documento cuando corresponda. De manera muy sencilla, ¿cuál es la diferencia? Un documento protocolar va a tener una matriz, va a tener un protocolo. En cambio, los documentos extraprotocolares no van a tener esta matriz, simplemente van a ser generados en función a qué trámite estemos realizando. Va a ser mucho más sencillo, por eso hablamos de actas notariales, certificaciones, pero no porque no tenga una matriz, dejan de tener toda esa eficacia, toda esa veracidad, em, todo ese doy fe, ¿no ve? Toda, to-
todos los efectos que tiene que tener un documento emitido por un notario. Simplemente entonces vamos a diferenciarlo por la matriz que sería el protocolo, ¿no? Entonces aquí dan fe de la realización de un acto, hecho o circunstancia, que es justamente el ejemplo que les daba. Cuando ustedes necesiten certificar en algún momento, alguna circunstancia para luego usarla a su favor, entonces pueden recurrir a esta generación de documentos extraprotocolares. Yo les digo, he tenido una experiencia con una persona que era auditora dentro de la empresa y justamente ha recibido su memorándum de desvinculación. ¿Qué ha hecho? Ha borrado toda la información de su computadora y bueno, era información sensible. Ustedes saben, auditoría maneja estados financieros, balances, estado de resultados, y no solo de una gestión, estamos hablando de todas las gestiones y de toda la documentación sumamente sensible para la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese momento? No puedes llamar a la policía, no puedes hacer, o sea, necesitas documentarte de la forma más efectiva posible para luego ya determinar lo que corresponde, ¿no? Puede ser daños en civiles o puede ser también configurarse en un perjuicio penal, ¿no? Entonces tú tienes que tener estas bases porque, bueno, pues es necesario, ¿no? ¿Qué se ha hecho ese ratito? Se ha llamado a notaría y notaría ha dado la fe de las circunstancias, de los hechos que estaban sucediendo en ese mismo momento. Ha habido testigos que han firmado también el acta, en la certificación. Y bueno, eso ya luego se ha determinado seguir un proceso, ¿no? Que puede ir en varios ámbitos, como les digo. Entonces, bueno, pues en este caso, gracias a Dios se ha podido recuperar la información y no ha sido un daño para la empresa. Entonces han evaluado que les costaba más instalar un proceso que dejarlo, ¿no? Entonces sí se ha tomado en cuenta como un precedente y bueno, pues que esto en materia laboral influye en el certificado de trabajo o las referencias que pueden llegarse a tener, ¿no? Entonces, más bien no ha pasado a mayores. Pero cuando tengan cualquier tipo de situación que necesiten eh, certificarla, entonces pueden usar este documento que es muy práctico y muy bueno, ¿no? Aquí se los dejo entonces también un poquito de conceptos y ahora vamos a ver la vía voluntaria, ¿no? Esto ya es otra, bueno, es una consideración ya final de innovadora de lo que es la ley del notariado, ¿no? Entonces ahí vemos que ayer hablábamos de la Constitución Política del Estado, cuáles son los principios y los valores, todo lo que se tiene que seguir, cuál es el tema del acceso pronto a la justicia, a la tutela jurídica, que todos nosotros como ciudadanos tenemos que poder ejercerla sin ningún tipo de retraso, ¿no? Entonces, bajo todas esas consideraciones, entonces los notarios con la ley 486, perdón, 483, entran dentro del mapa para coadyuvar a resolver la mora de la justicia boliviana, es decir, buscan la desjudicialización de los procesos judiciales y estos trámites que antes se hacían en sede judicial, entonces son convertidos en trámites voluntarios en sede notarial, ¿no ve? Descongestionando en consecuencia al órgano judicial, ¿no? Entonces, una gran cosa realmente para nosotros ciudadanos, los usuarios, los interesados, poder invocar alguno de estos trámites y poder sacar mucho más rápido, digamos, todo lo que nos interesa, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son los trámites? Estos famosos trámites tampoco son todos, ¿no ve? Solo son trámites establecidos expresamente en la ley 483, ¿no? Entonces, vemos en tres materias importantes: en materia civil, en materia sucesoria y en materia de familia, de niñez y adolescencia. Cuando hablamos de materia civil, entonces son trámites referentes a la retención o recuperación de la posesión de bienes muebles. Materia civil también habla de deslinde,
y mensura, perdón, de predios urbanos, división o particiones inmobiliarias, no de herencia, inmobiliarias, y aclaración de límites y medianerías, ¿ya? Todo eso en materia civil, el notario puede intervenir. En materia sucesoria, puedes hacer tus procesos sucesorios sin testamento. Puedes solicitar la división y partición de herencia cuando no sea contencioso. Puedes solicitar la apertura de testamentos cerrados, cumpliendo con todas las formalidades que vimos. ¿Ya? Y en materia de familia, niñez y adolescencia, puedes tú tramitar el divorcio de mutuo acuerdo o también permisos de viaje al exterior de menores solicitado por ambos padres, ¿no? Entonces, imagínense, eh, ya se descongestiona estos trámites, son mucho más rápidos, tú coordinas con el notario, llevas todo lo que te está requiriendo el notario. Ustedes pueden revisar también el reglamento de la ley 483 en el cual les va a establecer claramente cuáles son los requisitos, qué consideraciones ustedes tienen que tener en cuenta para tener resultados positivos en su tramitación. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Aquí se los dejo una especie de resumen también para que ustedes lo vayan viendo. En materia familiar, aquí está el divorcio, cuál es la procedencia. Es más, creo que vamos a hacer un trabajito justamente enfocado cómo se hace un divorcio notarial y también vamos a ver la autorización de permisos de viaje al exterior de niños y adolescentes solicitado por ambos padres, ¿no? Que son trámites que realmente son recurrentes y que está bueno saberlo, ¿no? De todas maneras, entonces, no se olviden que cuando hablamos de vía voluntaria notarial, el notario siempre no puede inmiscuirse dentro de las facultades que son propias de un juez, ¿no ve? No puede decidir, no puede ser conciliador entre las partes, no puede, no sé, arrogarse mayores funciones, ¿no? Porque si fuera así, entonces estaría incumpliendo y todas las gestiones y los documentos que puedan ser emitidos son nulos, ¿no? Para eso hay una autoridad jurisdiccional que tendrá que ver también en función a la especialidad que rige en la materia, poderse pronunciar sin vulnerar ningún tipo de derecho de las personas, ¿no? Entonces, la vía notarial, em, sí, los trámites que se vayan a realizar eh, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas y cuál es la procedencia que ustedes tienen que considerar es que cuando existe un acuerdo entre interesados, que este acuerdo sea de manera libre, voluntaria, que sea consentida, siempre tienen que considerar que no haya, que no se involucre derechos de terceros, por eso también viene la buena fe. Y bueno, pues cuando se ha iniciado una acción en vía judicial, entonces se excluye la vía notarial voluntaria, ¿no? Entonces, a eso también hay que tener en cuenta para darle la legitimidad correspondiente. ¿Ya? Entonces, ahí se los pongo un poquito cuáles son los procedimientos que hay que seguir para este tipo de trámites, por ejemplo, el trámite, el divorcio notarial. ¿Ya? Aquí también se los dejo unos videitos. Son seguros los trámites en una notaría de fe pública. Aquí se los dejo. Siempre vean los videos autorizados del DIRNOFLU, que hay un montón en internet. Aquí también miren cuáles son las consideraciones ya en la práctica que ustedes tienen que considerar. Ahí está también los videitos que yo les voy a ir pasando. ¿Ya? Eh, Finalmente quiero que ustedes también vayan explorando cuáles son las opciones que hay en el DIRNOPLU, ¿no? En el DIRNOPLU, cuáles son los servicios notariales, depende de qué departamento ustedes estén, no se olviden cuáles son las atribuciones que tienen las direcciones departamentales. Aquí también pueden ir revisando cuáles son
los aranceles oficiales pueden ver, ¿no? Depende de qué trámite estemos realizando, si es civil, sucesorio, en materia familiar, poderes, documentos protocolares, también hay documentos extra protocolares, hay muchos más de los que también hemos ido viendo, ¿no? Que son, depende de qué es lo que se va a realizar. Y también van interviniendo, por ejemplo, otras materias. Les digo, acto de apertura de libros contables es netamente comercial, ¿no? Cierre de libros mayores, etcétera, ¿no? Ahora también hay otras actuaciones, notificaciones, ¿no? Que es muy importante ya cuando tú litigas, quieres, no sé, dar alguna comunicación oficial y no estoy encontrar a la persona o no te quiere recibir. Entonces puedes usar también los servicios notariales para que puedan generarse esos documentos que te van a servir posteriormente para iniciar un proceso o continuar con un proceso, etcétera, ¿no? Todo esto lo pueden encontrar acá. Y de la misma manera, no se olviden cuáles son los notarios que están autorizados. Aquí ustedes pueden encontrar, si no me equivoco, aquí está. Hay un mapa donde ustedes pueden ver cuáles son las notarías que están más cerca de donde ustedes se encuentran y pueden ir, aquí también está, miren. Entonces aquí ustedes hacen clic y les va a salir los datos de la notaría, ¿no? Aquí está el número de teléfono, la dirección, horarios de atención y también puedes agendar una cita, ¿no? Esto no funciona mucho en mi experiencia. Es mejor siempre llamar a notaría y ver la disponibilidad del notario. Y finalmente también tienen que saber que existe formularios de denuncias de situaciones que pueden estar pasando y que son ilegales, que hemos visto que pueden haber también muchos abusos. Entonces aquí también hay unas formas de que puedas tú realizar tu denuncia a través de formularios, incluso hay manuales en los cuales te van a explicar cómo se realiza, cuáles son los plazos, etcétera, ¿no? Hay rendiciones también que son interesantes de ir viéndolas, ¿ya? Entonces, manejen, vayan explorando. Es una página muy completa, la verdad. Y también vayan familiarizándose con los códigos QR que existen en los documentos actuales. Vayan viendo, esto también va en función mm, al detalle que nosotros como abogados tenemos que procurar en todo lo que hagamos. Si estamos haciendo un contrato, tenemos que verificar que contenga con todas las facultades para suscribir contratos o que esté vigente, etcétera, ¿no? No solamente le hablo de contratos, sino también de escrituras, identificando posibles riesgos, observaciones que nos pueden detener dentro de ya un desarrollo de alguna tramitación. ¿Ya? Leonardo, a ver, dice, ¿podría subir todas las grabaciones, materia, cosas dispositivas? Claro, claro que sí, Leonardo. Todo el material yo lo voy a mandar a la universidad para que la universidad les pueda también reenviar. Todo está en plataforma y también los trabajos van a tener sus instructivas claras para que ustedes puedan desarrollar. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta eh, o ya con eso podríamos ir finalizando la clase. Nada más, bueno. Entonces, queridos estudiantes, nuevamente muchísimas gracias por su atención. La verdad es que sus preguntas han sido muy buenas, muy pertinentes. Es una materia amplia. Las recomendaciones es que ustedes siempre vean los requisitos, vayan a preguntar, no se confíen mucho. Hay muchas cosas que sí faltan como desarrollar y complementar, porque ya llegas por ejemplo, a notaría y te dicen, no, pero falta esto. Entonces, siempre estén un paso adelante, vean cuáles son los efectos, revisen qué es lo que dicen las leyes específicas, siempre remítanse al Código Procesal Civil, porque de ahí se origina absolutamente todo en esta materia.
notarial, o sea, las bases, me refiero a las bases que tienen que ser consideradas desde el Código Civil, Procesal Civil y, bueno, pues, y otras materias que pueden estar relacionadas, pero lo más fuerte y las bases los van a encontrar en Código Civil, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Ya vamos a estar mandándoles el material y también las notas que yo al momento de revisar ya les voy a estar notificando a través de la plataforma. Muchas gracias, queridos estudiantes. Licenciada, con eso yo ya habría terminado. Gracias, doctorita. Fue muy claro. Muchas gracias, Perfecto, Marcelino. perfecto, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Que tenga un buen descanso y un buen fin de semana. Muchas A gracias, licenciada. continuación, No sé. a continuación, voy a llamar la lista, por favor, estén atentos al nombre, por favor. Aker Vega Franz, Sí, presente, licenciada. gracias. Adriasola Cusicanqui Jimena Susan, Rodríguez Mina Jimmy Oscar, Ferrufino Severich Boris Germán, Presente. gracias. Gutiérrez Lozano Boris Cristian, Presente, licenciado. gracias. Guzmán Pacheco Iván, Presente, buenas tardes. gracias, buenas tardes. Guzmán Vargas Ariela Eduardo, Lima Pantoja Lázaro, Presente, licenciada, la consulta. Quisiera que por favor, si la licenciada lo puede subir con las diapositivas de la clase, por favor, si es muy amable, gracias. ya está bien. Maldonado Ibáñez Fran Reinaldo, Presente, Maldonado Ibáñez Frank. gracias. Marca Gutiérrez Cristóbal, Presente, licenciada. gracias. Medina Vilca Griselda, Menacho Vargas Yanitza Brenda, Mendoza Mamani Víctor Alfonso, Morales Mamani Leonardo, Oblita Sacha Enrique Emilio, En aula, presente. gracias. Quispe Pacheco Josefina, Buenas tardes, presente. buenas tardes, gracias. Romero Cárdenas Álvaro Luis, Buenas tardes, presente. buenas tardes, gracias. Segalini Santander Inser Rolando, Presente, Segalini. gracias. Segalini Santander Paula Rebeca, Buenas tardes, presente. buenas tardes, gracias. Tapia Roque Marcelino, Presente, buenas tardes, gracias. gracias, buenas tardes. Toribia Flores Vilca, Presente, licenciada, que tenga una tarde muy bonito. gracias. Bueno, hemos concluido con el llamado de la lista. Muchas gracias por la asistencia de hoy a todos los participantes y pues hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas Gracias. gracias.